abordando concretamente en el resto de las clases, y por lo tanto lo que tenemos para la clase de hoy es quizás nuestra primera clase vinculada no tanto en ese sentido a una introducción, lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, asociada con la explicación sobre el Estado liberal, el Estado benefactor o keynesiano y el Estado neoliberal, sino tratar de entender concretamente la naturaleza del golpe de Estado del año 1976, el último golpe de Estado que se produjo en la Argentina, y a partir de describir un poco la dinámica del golpe, el entramado político y social del último golpe de Estado, tratar de pensar concretamente algunas referencias que aparecen en la bibliografía de la materia, en este caso la bibliografía obligatoria, que es el texto de Luis Messinger, La política implícita. Recuerden que para la clase de hoy ustedes tenían que leer tanto la introducción como la primera parte de la política implícita, y a partir de esto uno podría señalar que, bueno, que vamos a ir como incorporando lecturas, vamos a ir incorporando temas, y la idea es que ustedes vayan haciendo como una suerte de articulación entre, por un lado, los temas, por otro lado, las lecturas, y también fundamentalmente con la clase, ¿sí? Con la clase que vayamos a tener o con los encuentros que vayamos a tener a nivel general. Por ende, en este sentido, uno lo que podría de alguna u otra manera plantear es que, bueno, vamos a seguir con esta modalidad de trabajo, y con esta modalidad de trabajo evidentemente vamos a tratar de ir avanzando con el programa. Ahora bien, si lo planteamos esto en este sentido, decimos, bueno, ¿y qué modalidad va a tener la clase de hoy, por ejemplo? Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es, como Zoom produce, o mejor dicho, nos limita con 40 minutos de encuentro, lo que vamos a hacer es tener un primer bloque de 40 minutos, seguramente en este primer bloque vamos a poder avanzar bastante con respecto a algunas cuestiones vinculadas con el proceso, y posteriormente vamos a dejar como la segunda parte, o bien para ajustar, en definitiva, alguna cuestión que nos haya quedado pendiente, o quizás si de alguna manera también van apareciendo dudas, seguramente van a aparecer muchas dudas en relación al proceso militar. Es importante en ese sentido que, bueno, vayan dejando ustedes las preguntas en la sala de chat, ¿sí? Y por lo tanto, una vez que terminemos con la presentación de la clase, voy a ir leyendo las preguntas y por lo tanto vamos a tratar, si tenemos tiempo, de ir contestándolas, ¿sí? Por ende, me imagino que ya estamos compartiendo de alguna manera la pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar. Un poco la presentación de la clase de hoy está referida fundamentalmente al periodo, al golpe de Estado del año 1976, ¿sí? Y uno podría decir que en el caso del golpe de Estado, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que lo vamos a abordar nosotros de dos perspectivas diferentes. Vamos a trabajar el golpe de Estado, dada la trascendencia que tiene este acontecimiento histórico para la historia argentina reciente, tanto en su dimensión política como también en su dimensión económica. Porque el golpe de Estado de 1976, de alguna u otra manera, dejó una huella imborrable, es decir, dejó una marca, un surco sumamente significativo que posteriormente se puede leer y se puede encontrar en lo que nosotros podríamos denominar la Argentina reciente. Entonces, si uno tuviera que pensar la naturaleza del golpe de Estado de 1976, es que establece un antes y un después en la historia argentina. La historia argentina previa al 76 tiene una dinámica, una lógica y determinadas características que son absolutamente incomprensibles en el contexto de lo que va a pasar posteriormente una vez que se produzca la recuperación de la democracia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener una primera clase sobre el golpe de Estado del 76, que va a ser esta, vinculada con el fenómeno, con la problemática política del golpe, y vamos posteriormente a hablar de la dinámica económica del golpe de Estado, fundamentalmente en la próxima clase. Una primera cosa que tenemos que aclarar a la hora de pensar específicamente el fenómeno del golpe de Estado militar, tiene que ver, en este sentido, con tratar de entender determinados antecedentes que fueron esenciales a la hora de comprender la naturaleza del golpe. El primer antecedente que hay que tomar en cuenta es tratar de pensar y de situarnos desde el punto de vista económico en un fenómeno
que tiene que ver con el modelo de acumulación vigente en la Argentina entre el año 1930 y el año 1976, que fue el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Cuando nosotros hablamos de un modelo económico, estamos hablando de un conjunto de estructuras económicas que se van sosteniendo a lo largo del tiempo. Por ende, uno podría decir que si bien un plan económico puede tener una duración de unos cuantos años, o que en definitiva, ¿sí?, un sistema económico puede tener duración de siglos, cuando hablamos, por ejemplo, de modelos económicos, estamos refiriendo fundamentalmente a políticas económicas que tienen duración aproximada, en ese sentido, no de muy largo plazo, sino de largo plazo. Es decir, hablamos concretamente de una duración de décadas. Y por eso cuando señalamos la economía argentina previa al golpe de Estado del año 76, hay que tener en cuenta esto. Se trata de un modelo económico que se desarrolla a partir del año 1930, que culmina aproximadamente en el año 1936 y que tiene como característica generalizada la idea de que la economía argentina estuvo orientada a industrializarse. Y el modelo de industrialización que se elige concretamente durante ese periodo es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuáles serían como las características más importantes del modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Bueno, el modelo industrialista que se instaló en la Argentina durante estas 4 o 5 décadas fue un modelo concretamente que estaba orientado, como bien su nombre lo indica, a tratar de evitar las importaciones, esto es, evitar la compra de productos importados o de productos extranjeros, porque el objetivo de la industrialización era sustituir esas importaciones por medio de la producción nacional. En ese sentido, a partir de los años 30, recuerdan ustedes, los años 30 marcan un acontecimiento fundamental desde el punto de vista económico, marcan un antes y un después en la historia del capitalismo. Muchos países entraron en la senda de la industrialización y la Argentina fue uno de ellos. Por lo tanto, el objetivo concretamente de ese modelo industrialista era que el Estado interviniera en la economía, que pusiera de alguna u otra manera algún tipo de, podríamos decir, restricción a los productos importados, que fomentara la industria nacional y por lo tanto que fortaleciera el mercado interno. Por eso es importante que durante el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones se incentivaba la producción industrial de la industria nacional y concretamente que esa industria nacional tuviera como principal destino el mercado interno. Eso, por ende, es compatible con políticas de salarios altos que buscan fundamentalmente que el trabajador no solamente sea un costo para la empresa, sino también que sea una fuente principal de la demanda. Es decir, que con su salario pueda convertirse no solamente en ese sentido en un potencial cliente, sino en un consumidor masivo. Entonces, cuando hablamos en la situación antecedente al golpe de Estado de 1936, hay que pensar en una Argentina totalmente diferente. Una Argentina que apuesta a un formato vinculado a la industrialización, una Argentina, en definitiva, que de alguna u otra manera favorece la política de impuestos altos, una Argentina, por ejemplo, que de alguna u otra forma constituye o que busca de alguna forma generar políticas de pleno empleo. Toda esta circunstancia a nivel general es lo que caracteriza a la política argentina, a la economía argentina durante el periodo 1930-1936. Y hay algo muy interesante que también uno puede observar allí. Es que en ese contexto, concretamente, uno podría decir que en ese contexto se van a dar unas situaciones más bien conflictivas desde el punto de vista político, porque la industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina terminó enfrentando a dos sectores muy importantes de la vida económica nacional, que son, por un lado, la industria nacional en ascenso, amparada también con un apoyo político sustentado en los sindicatos y en la clase obrera, y por otro lado, el campo, que va a ser el gran perjudicado durante el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones.
Por eso es importante tener en cuenta esta situación. Previo al golpe de Estado de 1976, la política argentina ya está girando en torno a una principal contradicción, que es la contradicción entre la industria y el campo. Como si estos dos sectores industriales, o mejor dicho, estos dos sectores económicos, no lograran de alguna u otra manera concebir o establecer canales de acumulación que le permitieran, en definitiva, poder aumentar fundamentalmente su valorización a lo largo del tiempo. Entonces, si la economía argentina, por un lado, apuesta hacia la industrialización, pero además está trabada u obstaculizada por este conflicto entre el campo y la industria, esto se va a ver reflejado también en la política argentina. Si uno analiza la política argentina entre el año 1930 y el año 1976, se va a dar cuenta concretamente que la política argentina giró entre, podríamos decir, entre gobiernos democráticos muy frágiles y muy débiles e interrupciones militares. Por eso la política nacional está atravesada permanentemente por este conflicto. Es decir, un conflicto que de alguna manera se traduce en el plano político en la inestabilidad política del periodo 1930-1976. Si uno tomara a nivel general los 46 años que en definitiva separan 1930 de 1976, más de la mitad de esos años los argentinos vivimos en dictaduras, en golpes de Estado. Ningún gobierno democrático entre el año 1930 y el año 1976 pudo entregarle el poder a otro gobierno democrático. Y en ese sentido, uno lo que podría señalar concretamente es que en el periodo de esos 46 años, atravesados por golpes militares y por una política nacional sumamente inestable, los golpes militares fueron 5. ¿Y eso qué significa? Hubo un golpe de Estado en el año 1930, hubo otro golpe de Estado durante el año 1943, hubo otro golpe de Estado en el año 55, hubo otro golpe de Estado en el año 66, y el último golpe de Estado que se produce en la política argentina es del año 1976. ¿Qué significa? 5 golpes de Estado, pero golpes de Estado que incluso instauran dictaduras que cercenan las libertades individuales y fundamentalmente las libertades políticas durante muchísimo tiempo. La Argentina tuvo muy esporádicamente gobiernos democráticos, y esos gobiernos democráticos, como mencionábamos anteriormente, fueron en general gobiernos democráticos muy débiles, que no pudieron consolidar las instituciones, que no pudieron lograr finalizar concretamente sus periodos presidenciales. El único caso de finalización de periodos presidenciales sin ningún tipo de obstrucción y sin ningún tipo de proscripción política fue fundamentalmente el primer gobierno peronista, que va desde el año 1946 al año 1952. Pero en definitiva, la gran mayoría de los gobiernos democráticos tienen severas dificultades para terminar sus mandatos y concretamente para consolidar las instituciones de naturaleza republicana. ¿Qué quiero entonces plantear en ese sentido? Bueno, una de las cosas que quiero plantear con respecto a esto es que, bueno, el sistema político argentino se ve de alguna u otra manera, bueno, atravesado por esta marca podríamos decir característica de gran parte del siglo XX. Los golpes militares y la política nacional están absolutamente vinculados entre sí. Pero cuando uno analiza esta situación, dice, bueno, pero entonces, si casi todo el siglo XX, una parte muy importante del siglo XX, la política argentina giró en torno a un modelo industrialista fallido, con dificultades y problemas muy graves y muy serios a la hora de garantizar el proceso de acumulación de capital. Y por otro lado, en ese sentido, uno podría encontrar concretamente golpes militares, una política nacional más o menos errática. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es concretamente, en definitiva, la especificidad, es decir, lo novedoso que introduce el golpe de Estado de 1976? ¿Qué es entonces
la última dictadura como para ser la más importante de todas ellas? Bueno, uno podría señalar entonces que la última dictadura es la culminación de ese periodo de golpes militares y de política nacional errática. Es decir, no solamente por ser la última, la Argentina luego del año 1983 no vuelve a tener interrupción de su régimen democrático o su régimen republicano, sino concretamente, uno lo que podría señalar en este sentido es que a partir del año 1973 y 74, la situación económica y política, de alguna manera, empieza en una suerte de espiral creciente, por un lado, de descontrol económico y por otro lado, de violencia política. Esa situación entonces, que se produce allá a comienzos de los años 70, a partir fundamentalmente de un acontecimiento político que es significativo, que se produce en el año 69 y que es el Cordobazo, uno puede observar el crecimiento de la violencia política y el crecimiento fundamentalmente del descontrol económico. Esa situación, de alguna u otra manera, es lo que va a terminar generando un consenso más o menos, podríamos decir, sostenido, donde la sociedad argentina, ya hacia finales del año 75 y comienzos del año 76, de alguna u otra manera está esperando el golpe de Estado. Con esto no quiero decir que la sociedad argentina haya apoyado abiertamente al golpe. No estoy diciendo esto. Digo que habría que pensar una situación bastante diferente a la que se produjo quizás en el Chile de Salvador Allende y el Chile de Pinochet, donde hay claramente un encarnizamiento muy grande desde el punto de vista del choque, de la lucha de clases. En la Argentina, en el año 75 y en el año 76, lo que se observa concretamente es que hay dos acontecimientos que terminan fundamentalmente precipitando al golpe. Y con esto estoy señalando concretamente que gran parte de la sociedad argentina, cuando digo gran parte estoy hablando de las mayorías pasivas, es decir, que no participaban activamente en política, no ven con ojos demasiado de preocupación la aparición del golpe de Estado. Es decir, es un golpe de Estado bastante anunciado. Es como una suerte de crónica de una muerte anunciada. Piensen ustedes que el 23 de diciembre del año 1975 se produce un acontecimiento militar muy fuerte, si mal no recuerdo, estoy citando de memoria, tiene que ver con el intento de copamiento de un cuartel llamado Monte Chingolo, ¿sí? En una ciudad de Quilmes llamado Monte Chingolo, donde es uno de los acontecimientos políticos de la violencia política argentina como más sintomáticos, y a partir de allí, podríamos decir, las altas esferas de los comandantes en jefes o de las fuerzas militares le dan una suerte de ultimátum al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y ese ultimátum consiste concretamente en que le dan 100 días para normalizar la situación. Por lo tanto, si uno calcula del 23 de diciembre del 75 al 24 de marzo del 76, se encuentran esos 100 días de plazo. Y como la sociedad argentina no hizo nada para evitar el golpe de Estado se termina realizando el 24 de marzo del año 1976. Por eso vamos a hablar concretamente en la clase de hoy de lo que podríamos de alguna manera denominar, ¿sí?, el proceso de reorganización nacional. El proceso de reorganización nacional es el nombre que el propio golpe de Estado se da a sí mismo, ¿sí? Es decir, es como el golpe de Estado se titula o se autodefine como un proceso de reorganización nacional. Por eso la idea de la clase de hoy y también de la próxima clase es abordar la dimensión política y económica del golpe, ¿sí? Bueno, a ver, si vamos pasando, a ver, tengo tantas ventanitas por acá abiertas. Ahí está. Bueno, si uno plantea entonces, en relación al golpe de Estado del año 1976, dijimos que en la clase de hoy íbamos a abordar concretamente el fenómeno de configuración del golpe, ¿no? Es decir,
¿por qué el golpe se constituye concretamente como un golpe de Estado diferente a los otros? En primer lugar, porque en este golpe de Estado uno podría señalar que se produce una suerte de construcción de consenso muy limitado al ámbito de la sociedad civil sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en la vida política para defender el orden social. Cuando uno dice para defender el orden social es como que la dictadura viene como a ser una garantía del orden. Hasta el día de hoy, uno podría decir, cuando se hacen algún tipo de encuestas y se trata de detectar qué grado de apoyo tienen estas ideologías del orden, se preguntan, bueno, ¿en qué medida usted está de acuerdo con que, no sé, o con la idea, o con la frase, que incluso dramáticamente circula hasta el día de hoy? En la época de los militares estábamos mejor, ¿no? Ese lo pongo con cita. ¿Por qué se decía eso de que estábamos mejor? Bueno, concretamente se dice estábamos mejor en términos de un orden. ¿Y por qué un orden? Porque evidentemente lo que se proponía o lo que se propuso concretamente el golpe de Estado fue fundamentalmente un ordenamiento social. Y ese ordenamiento social se basa en la idea, en la aparición, en la configuración de una figura absolutamente creada, inventada por parte de la dictadura, que es la figura del delincuente subversivo. Es decir, van a encontrar ustedes en el texto de Messinger, van a encontrar ustedes en el documental que se habla de la lucha contra la subversión. ¿Y qué sería concretamente la lucha contra la subversión? Bueno, la lucha contra la subversión es, en base a la doctrina de la seguridad nacional, es de alguna manera identificar al interior de las sociedades la existencia de un enemigo interno. Ese enemigo interno debe ser combatido, de acuerdo a la lectura que establecen las Fuerzas Armadas, como si se estuviera en el contexto de una guerra con un enemigo totalmente diferente, una guerra, podríamos decir, no tradicional. Entonces, como el enemigo interno es un enemigo no tradicional, lo que se plantea concretamente es una estrategia desde el punto de vista represivo, evidentemente no tradicional. Por ende, la identificación del enemigo como enemigo interno y a su vez como delincuente subversivo, de alguna manera plantea una gran diferencia entre la última dictadura militar de las dictaduras anteriores. En las dictaduras anteriores no aparece esta idea del delincuente subversivo. Por lo tanto, no va a tener la política represiva que tuvo el proceso de reorganización nacional a partir del año 1976. Y en ese sentido es interesante que esta idea de las Fuerzas Armadas identificando al delincuente subversivo y todo el conflicto previo que se produjo durante la tercera presidencia peronista, básicamente a partir de la aparición no solamente de organizaciones políticas armadas, sino también de organizaciones paramilitares como fue, por ejemplo, la AAA, derivan en un decreto del año 75, que es el decreto 261, que le permite fundamentalmente a las Fuerzas Armadas intervenir en el ámbito de la seguridad interna. Como saben ustedes, ¿sí?, las Fuerzas Armadas, su principal objetivo es concretamente la lucha o la defensa del territorio nacional ante la amenaza potencial de un enemigo externo. Por lo tanto, no pueden intervenir libremente en el orden interno. Para eso fue necesario un decreto, y ese decreto es el decreto 261 del año 1975, que es sancionado durante el tercer gobierno peronista, fundamentalmente sancionado por la presidente, en ese caso, Isabel Martínez de Perón, ¿sí? O María Martínez de Perón. Ahora bien, lo interesante que se puede plantear con respecto al proceso de reorganización nacional es concretamente la existencia de dos modelos de intervención militar que caracterizaron el siglo XX. Por un lado, un modelo que es el modelo pretoriano, en donde las Fuerzas Armadas lo que hacen concretamente es servir como tutelaje para la existencia ya de una clase política estable y consolidada, como por ejemplo fue el modelo de intervención militar que caracterizó gran parte del siglo XX, como fue por ejemplo, por un lado el golpe de Estado del general Uriburu en el 30, en el 43 el golpe del GO, la revolución libertadora del año 55, la revolución argentina del 66, fueron en general
o tuvieron modelos de intervención en la vida política más bien asociados con lo que se conoce con el nombre del pretorianismo, ¿sí? Y uno podría señalar que la gran diferencia con respecto al proceso de reorganización nacional, es decir, con el golpe de Estado del 76, es que el golpe de Estado del 76 no se piensa como un modelo de intervención pretoriano, sino como un modelo de intervención refundacionista. ¿Qué significa refundacionista? Bueno, se pone concretamente el eje en la idea de refundar la sociedad argentina, refundar la nación. ¿Y por qué refundar la nación? Muchos de ustedes recordarán que en historia, cuando se habla del proceso de organización nacional, es decir, sin el re, se habla concretamente del proceso de organización nacional de Mitre, Sarmiento y que culmina en Roca. Eso fue en el año 80 del siglo XIX, en el año 70 del siglo XIX. Por lo tanto, como se está gestando en un centenario de la organización nacional, la dictadura militar del 76 se autodefine como proceso de reorganización nacional. Es decir, como que quiere presentarse ante los ojos concretamente de la sociedad argentina como los que vienen no solamente a poner orden y a dejar todo como estaba, sino a refundar una nueva Argentina. Por eso cuando hablamos concretamente del golpe de Estado, uno podría señalar que tuvo o se estructuró sobre la base de dos grandes objetivos, ¿sí? Presento estos dos objetivos y seguramente después tenemos el bloque de descanso. Cuando hablamos del primer objetivo, decimos, bueno, el primer objetivo que nucleó a las tres fuerzas, es decir, al ejército, a la marina y a la fuerza aérea, tiene que ver con el aniquilamiento de la subversión. En ese sentido, no hay diferencias, no hay matices. Las tres fuerzas que participan del golpe plantean la necesidad de refundar la sociedad argentina a partir del aniquilamiento de la subversión. Y la pregunta es, en principio, ¿qué es lo que se entiende por subversión? Por subversión se entiende, en principio, la lucha armada. Ya a partir del año 75, las principales organizaciones políticas, militares en la Argentina, ya han casi desaparecido o están en franca retirada. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos qué significa aniquilar la subversión, no se está hablando únicamente de combatir a la subversión, lo digo en este caso entre comillas, de aquellos individuos o de aquellos militantes que eligieron la opción de la lucha armada, sino también se entiende por subversión, en un sentido amplio, cualquier persona que participe en cualquier movilización de protesta social o que plantee cualquier tipo de consigna de agitación política. Por eso el concepto de subversión va mucho más allá que el enfrentamiento militar con las organizaciones armadas que ya estaban, como les decía, repito, absolutamente desarticuladas y fundamentalmente sin ninguna capacidad casi de reacción. Por ende, esta idea de aniquilar la subversión tiene que ver mucho más con una suerte de disciplinamiento social y coartar la protesta social y la agitación política de plano, ¿sí? En segundo lugar, el segundo objetivo, uno lo puede como encontrar con respecto muy claramente a la cuestión militar, uno podría decir que es la normalización económica. ¿Y qué sería la normalización económica? Bueno, el saneamiento de la economía y eliminar las bases de sustentación del populismo, ¿sí? Con la normalización económica, vamos a continuar dentro de un momento. En cualquier momento se va a cortar la comunicación. Esperamos hasta 17:45 y nos seguimos y nos volvemos a conectar en el mismo link y con la misma clave, ¿sí? Y vamos a estar seguramente hablando más con respecto a esto. Bueno, aprovecho quizás la última parte hasta que se corte. Saneamiento de la economía y eliminar las bases de sustentación del populismo significa desarticular todo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir,
tratar de reconducir la economía en función de objetivos totalmente diferentes que no sea la industrialización, sino fundamentalmente la articulación de una economía mucho más abierta al mundo y con un perfil de carácter más bien neoliberal. Bueno, hasta acá hemos llegado en esta primera parte, vamos a continuar en un momento, recuerden volver a conectarse, no sé si es necesario que se desconecten, pero vamos a volver a conectarnos dentro de 5 minutos, como para continuar fundamentalmente con el análisis político, específicamente político, de la dictadura del año 1976. Bueno, un poco lo que les mencionaba previamente, ¿sí? Habíamos señalado esta cuestión vinculada concretamente con el fenómeno de los dos grandes objetivos que tuvo, por un lado, el golpe de Estado del 76, que fue, por un lado, el aniquilamiento de la subversión, algo en el cual las tres fuerzas que conforman el golpe van a estar absolutamente comprometidas, y por otro lado, la normalización económica. Recuerdan ustedes, hablamos del saneamiento de la economía argentina tenía en ese momento, lo vamos a trabajar mejor la clase que viene, un nivel récord de inflación, las medidas que se habían tomado en relación al llamado Rodrigazo habían paralizado la industria, habían aumentado considerablemente los niveles de desocupación, había incrementado de alguna manera la conflictividad social y los desajustes económicos. Por ende, el objetivo que se va a plantear el golpe de Estado tiene que ver con eliminar las bases de sustentación del populismo. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Quiere decir eliminar la industria como motor del proceso económico. ¿Por qué? Porque al eliminar a la industria como motor del proceso económico, de alguna manera se iban a debilitar aquellas instituciones que para los militares eran de alguna manera la base de sustentación del populismo. ¿A qué le llamamos básicamente el populismo? Bueno, la idea de que el Estado intervenga en la economía, la idea de que el Estado subsidie fundamentalmente a los más pobres, la idea de que el Estado sea un Estado interventor, etc. Por eso, cuando nosotros hablamos concretamente del fenómeno de la normalización económica, vamos a tener que plantear un poco más adelante la problemática, el diagnóstico que hace Martínez de Hoz y concretamente las medidas que va a tomar durante su primera parte o durante su plan económico hasta el año 81. Ahora bien, una vez que se produce el golpe, habría que aclarar dos o tres cuestiones que son importantes. En primer lugar, el golpe de Estado del 76 es un golpe que lo van a realizar las tres Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Van a participar no solo el Ejército, sino también la Marina y la Fuerza Aérea. Y por lo tanto, para establecer un criterio, si quieren ustedes, institucional, aunque sea casi una ridiculez plantearlo, en definitiva, van a plantear la existencia de un golpe de Estado comandado por los comandantes en jefes de cada una de las fuerzas. Por eso cuando se habla de cuál era la máxima autoridad del proceso de reorganización nacional, era esta estructura, ¿sí?, compuesta fundamentalmente por los comandantes en jefes de los distintos poderes. Por eso se habla, ¿sí?, de la Junta Militar. ¿Y qué era la Junta Militar? La Junta Militar era el comandante en jefe del Ejército, el comandante en jefe de la Marina y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Es decir, para decirlo con nombre y apellido, Videla, Macera y Agosti. Es decir, quienes gobiernan la Argentina es la Junta Militar. Y la Junta Militar tiene una atribución. ¿Cuál es la atribución que tiene? Nombrar al presidente de facto. Por eso, la Junta Militar, estos tres tipos, ¿sí?, votan quién va a ser el presidente de facto de la Argentina en el periodo 1976-1978, ¿sí?, que va a ser en este caso la primera presidencia de Videla. Videla va a ser, en este caso, se va a dar después también, pero va a ser no solamente presidente de facto, sino también integrante de la Junta Militar. Es decir, se votó a sí mismo, ¿no?, como para ser presidente. Bueno, con respecto a esto, ¿qué es lo interesante o lo importante de alguna manera a plantear en relación a la primera presidencia de Videla? Y después Videla va a tener una segunda presidencia a partir del 79. Uno podría decir que este es el periodo
con el que nosotros generalmente asociamos a la dictadura. Es el momento donde se instaura definitivamente el terrorismo de Estado. Y cuando decimos el terrorismo de Estado, decimos concretamente, se instaura una forma de represión ilegal que va a funcionar como principal factor de cohesión al interior de las fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno analiza después en términos políticos las diferencias existentes entre el grupo de Videla, el grupo de Macera, o lo que va a ser, si quieren ustedes, los más, en algún que otro documental que vamos a ver seguramente aparece como las águilas y las palomas, es decir, en definitiva hay diferencias muy significativas al interior de la Junta. Sin embargo, en algo no discuten, hay algo que los unifica. ¿Y qué es lo que los unifica? Fundamentalmente la represión ilegal. ¿Por qué les digo represión ilegal? Porque, a ver, una de las funciones del Estado es la represión. Y uno dice, bueno, pero quien toma el Estado puede ejercer la represión. Sí, pero la dictadura militar llevó hasta niveles, y no es una cuestión de grado, sino una cuestión de naturaleza, introdujo de alguna manera la represión ilegal. El Estado puede reprimir legalmente. ¿Cómo? Reprimir de acuerdo a los derechos. Es decir, por ejemplo, si alguien está cometiendo un delito, es lógico que el Estado, por medio de sus fuerzas, la fuerza policial, puede reprimir a esa persona, pero siempre en el marco de la ley. Lo novedoso, podríamos decir, llamativo, lo distintivo que tiene la dictadura del 76, es que la represión se concentró fundamentalmente en sus formas más ilegales. Es decir, se utilizó, por un lado, la tortura, la desaparición, fundamentalmente vejámenes a las personas, digamos, condenar a las personas sin juicio, encerrarlas, matarlas, torturarlas. Todo eso es lo que nosotros definimos con respecto a la lógica de una represión ilegal. Y si bien en todas las dictaduras puede existir la represión ilegal, la diferencia de esta última dictadura es que fue un plan sistemático. ¿Qué quiero decir que fue un plan sistemático? Fue un plan sistemático en la medida en que había organismos creados específicamente para realizar esta represión ilegal. Es decir, como que podríamos señalar lo siguiente, la dictadura llevó adelante políticas represivas en dos niveles diferentes. Políticas represivas en términos legales, si quieren ustedes, pero también políticas represivas en términos ilegales. Y lo llamativo de esto es que la represión ilegal es el principal factor de cohesión. Por eso, ¿quiénes son los que realizan la tarea de la represión ilegal? No son directamente las fuerzas. Es decir, para una persona, para un desaparecido, para una persona que es sacada de su casa y por lo tanto torturada, e incluso luego asesinada o tirada al río, en definitiva, no es que viene la policía a tocarte la puerta, ni viene la fuerza militar a tocarte la puerta. En verdad, ¿quién llega? Llegan personas, ¿sí?, de civil, muchas veces encapuchadas, muchas veces, digamos, tratando de ocultar la identidad, y esos son los llamados grupos de tarea. Es decir, es como que la dictadura militar utilizó estos grupos de tarea que son, de alguna u otra manera, organización o formas de organización represiva de forma ilegal, que se encargaron evidentemente de esta violación sistemática vinculada con los derechos humanos. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la represión legal y la represión ilegal, ¿no? Y lo interesante de esto es que en ese contexto es como si las tres fuerzas, ¿sí?, de hecho hay como una suerte de competencia entre las tres fuerzas a ver quién crea los mejores grupos de tarea, quién tiene más desaparecidos, porque esto le vale al interior de la fuerza política, al interior de este esquema de gobierno, es lo que le vale, en principio, a ver si saco esto por un lado, a ver, espérenme, ahí está. Es lo que le vale concretamente su, podríamos decir, su éxito desde el punto de vista ideológico y político al interior de las Fuerzas Armadas. Por eso hablamos de lo que se produce concretamente en esta primera presidencia de Videla, es una competencia entre las diferentes fuerzas, en donde, de alguna u otra manera, tanto la Armada como también concretamente el Ejército compiten a ver quién ejerce, ¿no?, una política mucho más represiva y mucho más salvaje.
Pensemos, por ejemplo, digamos, dos focos de dos centros clandestinos de detención que fueron gestionados por diferentes fuerzas. La ESMA, que es la más conocida, fue por la Marina, o por la Armada, mientras que el Ejército, por ejemplo, podemos hablar de Campo de Mayo o diferentes o otros lugares donde también se llevó adelante el proceso represivo. Ahora bien, en ese contexto, el intento de las Fuerzas Armadas con esta idea de exterminar la subversión tenía claramente un objetivo político. ¿Y cuál era el objetivo político? Reformar la política argentina, crear una Argentina que desde el punto de vista político escapara a los viejos vicios o a la vieja dinámica que existía en el pasado. Por ejemplo, uno de los objetivos de esa reforma política tiene que ver con que a partir de ese momento, luego de que finalizara el golpe, las Fuerzas Armadas funcionaran como una suerte de tutela sobre la República. Algo así como lo que hoy en día sucede en Brasil y en Bolivia. ¿Qué significa esto? Que ante una situación de descontrol o de inestabilidad política muy grave, fíjense lo que pasó en Bolivia, con el problema en este caso de Evo Morales, etcétera, ¿no? ¿Qué sucedió? Automáticamente el poder le cae al ejército, a la Fuerza Armada. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué? Porque en la propia Constitución boliviana, ¿sí?, las Fuerzas Armadas tutelan la República de Bolivia. Pero no solamente eso, sino también, concretamente, tratar de construir un sistema de partidos que fueran fundamentalmente republicanos y que escaparan a la lógica del peronismo y del antiperonismo. Uno de los problemas que encuentra concretamente la dictadura es que la política argentina, al girar en torno del peronismo y el antiperonismo, termina como enredándose en una situación sumamente conflictiva y llevando los conflictos hasta posiciones casi insostenibles. Y por último, el tercer elemento tiene que ver con crear un partido, en este caso era el objetivo concretamente de Macera, crear un partido del orden, heredero del espíritu militar. Una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en esta materia es principalmente la siguiente cuestión, que en general la Argentina, al carecer concretamente de un partido del orden, nunca pudo organizar políticamente a los sectores de derecha o de centro-derecha. Entonces, uno de los objetivos que se había planteado fundamentalmente el golpe de Estado del 76 era crear un partido del orden, es decir, un partido heredero del espíritu militar. De hecho, por ejemplo, Aldo Rico, que fue un militar que participa no solamente de la dictadura, sino también va a tener una participación muy protagónica durante el conflicto de Malvinas, vamos a ver concretamente que el Modín, que fue su partido político, fue un intento de llevar adelante o llevar a la práctica concretamente esta situación. Ahora bien, si nosotros lo pensamos entonces en este plano, la primera presidencia de Videla está concretamente articulada en función de esto. Por un lado, la normalización económica, por el otro lado, la eliminación de la subversión y el intento de la reforma política. Sin embargo, lo que vamos a ver es que este primer impulso se agota muy rápidamente y por lo tanto, a partir ya del año 1978-1979, la dictadura empieza como a encerrarse sobre sí misma y empiezan a aparecer, evidentemente, disputas y facciones al interior del bloque de poder. Si uno quisiera de alguna manera sintetizar o plantear cuál es el rasgo característico de la segunda presidencia, en ese sentido de Videla, tiene que ver concretamente con la aparición. Primero, en esta segunda presidencia es como si la política de represión ilegal aminorara. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la Argentina vive una apertura, no, ni democracia, ni nada de eso, pero la imagen que nosotros tenemos, las imágenes del terror que nosotros tenemos, son en general previas al año 78. Recuerden, el año 78 es el Mundial en la Argentina. Y no solamente eso, sino también el año 78 marca un viraje en la medida en que, unos años antes, triunfa en los Estados Unidos un gobierno demócrata, el gobierno de Carter, ¿sí? Y por lo tanto empieza a cambiar y a desplazarse el discurso internacional, ya no un discurso basado en la seguridad nacional, sino un discurso basado en el respeto de los derechos humanos. Por eso empieza a aparecer a partir del año 78-79 toda una discusión de organismos internacionales,
organismos nacionales, como por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo, y de alguna manera los organismos por defensa de los derechos humanos, que empiezan a interrogar al poder en torno fundamentalmente a la figura del desaparecido. Y es muy interesante esta problemática porque en relación a la figura del desaparecido, en muchos momentos, o en algún que otra entrevista, se le pregunta a Videla, ¿no? ¿Qué pasa con los desaparecidos? Y él contesta de una forma muy cínica, pero muy interesante a la vez para analizarla desde el punto de vista ideológico. Dice, un desaparecido es una entidad abstracta, que no tiene realidad material, no sabemos qué es. Que el Papa se pregunte por los desaparecidos en la Argentina es algo absurdo, porque se está preguntando como por un fantasma. La idea en ese sentido de alguien que no está ni vivo ni muerto, que está desaparecido, es uno de los objetivos concretamente de la dictadura. ¿Por qué? Porque Argentina había de alguna manera firmado algún que otro pacto o acuerdo vinculado con los derechos humanos, que evidentemente, en ese sentido, ningún Estado puede hacer desaparecer a sus ciudadanos. Pero en el contexto de la guerra contra la subversión, vuelvo a poner comillas, se utiliza la figura del desaparecido, ¿por qué? Porque es mucho más fácil presentarse desde el punto de vista en la opinión pública, con que esas personas no existen, no están, han desaparecido, como dice Videla, que de alguna forma enfrentarse a la problemática que tuvo quizás la dictadura de Pinochet, en donde Pinochet, al no hacer desaparecer gente y al tener la inmensa cantidad de cadáveres de sus víctimas, evidentemente tuvo un problema mucho más serio en relación a la vigilancia o a la observación desde el punto de vista internacional. ¿Qué es lo que quiero plantear con respecto a esto? La figura del desaparecido cumple un rol muy importante. Es decir, es creada la figura del desaparecido por el propio proceso de reorganización nacional, evidentemente, para borrar, para quitarle la forma, la personalidad, el nombre a las víctimas. ¿Se entiende esto? Es decir, por eso es tan importante, de alguna u otra manera, la lucha de los organismos por los derechos humanos, que empiezan a aparecer fuertemente a partir de ese periodo. ¿Sí? Bien, ahora, última etapa, ¿sí?, del periodo militar. En el año 1981, ¿sí?, se produce de alguna manera una modificación, si quieren ustedes, la salida de, por un lado, Videla del gobierno, ¿sí?, y por lo tanto el ingreso de un nuevo militar, cercano fundamentalmente a Videla, que es Viola. Viola va a iniciar durante el año 1981, recuerden que cuando Videla deja el gobierno y asume Viola como presidente, de alguna manera Viola formaba parte de la Junta Militar, por lo tanto es una cuestión de un cambio de nombres, ¿sí? Y en ese sentido tanto Macera, Videla ya están como retirados de la primera plana política de la dictadura. Viola de alguna manera, que representa como el ala más política de la dictadura, intenta un acercamiento con los sindicatos, un acercamiento con la multipartidaria, que es la organización de partidos que en definitiva empiezan a agitarse fundamentalmente para presionar y para llevar rápidamente a elecciones. Y ese proceso que se empieza a abrir a partir del año 1981 es interrumpido fuertemente hacia finales del año 81 por un golpe de Estado al interior del golpe de Estado, ¿sí?, que es el golpe que realiza Galtieri sobre Viola. ¿Por qué el golpe que realiza Galtieri sobre Viola? O mejor dicho, el desplazamiento de Viola. Porque lo que representa allí tiene que ver con el crecimiento de las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué sucede con Galtieri? Galtieri rápidamente encuentra como salida, ¿sí?, la recuperación de las Islas Malvinas. Por ende, uno puede encontrar ya a partir de comienzos del año 82, en abril del año 82, esa foto que encuentran allí es la famosa plaza donde Galtieri comunica, ¿sí?, que se han recuperado las Islas Malvinas, y por lo tanto la plaza se llena de una gran cantidad de ciudadanos argentinos festejando fundamentalmente la gesta de recuperación de las islas. Es decir, lo que hace concretamente Galtieri es
jugar la carta nacionalista en una dictadura que había quedado casi, podríamos decir, desconectada fundamentalmente de, podríamos decir, de lo que aún le quedaba de apoyo popular. Es decir, la dictadura militar fue como perdiendo progresivamente, ¿no?, el poco apoyo que ya iba teniendo en el año 78-79, y entonces Galtieri es, de alguna manera, un recurso, utiliza como recurso la jugada nacionalista como para recuperar fundamentalmente el poder. Por ende, esta situación dura muy poco, ¿sí? Recuerdan ustedes, del 2 de abril al 10 de junio, ¿sí?, donde se produce ya la derrota de la Argentina en el enfrentamiento de Malvinas y la capitulación de la Argentina en las islas, y por lo tanto, desde, podríamos decir, junio de 1982, se produce allí, concretamente, la renuncia de Galtieri, aparece Vignone, ¿sí? Vignone es el último militar, el último presidente de facto, y ya Vignone rápidamente lo que hace es, bueno, configurar la salida democrática. Es decir, desde octubre del año 1982, planifica, proyecta la recuperación, o en este caso, la celebración de elecciones en octubre del año 1983. En ese sentido, uno podría encontrar desde el punto de vista político, ¿no?, el recorrido que se produce desde el golpe de Estado y cómo las diferentes articulaciones que se produjeron al interior de la dictadura militar terminaron de alguna u otra manera, ¿sí?, llevando al fracaso. Lo interesante de esto, y a donde vamos a volver concretamente con mayor intensidad seguramente a partir de la próxima clase, tiene que ver con lo siguiente, es decir, bueno, y entonces, si nosotros evaluamos el proyecto del proceso de reorganización nacional, al menos su política declarada, es decir, para qué intervinieron en la vida política o en la vida pública argentina, habría que evaluar concretamente si la política de la última dictadura militar ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Y en ese sentido es muy interesante el juego, la lectura que propone el texto de Messinger en virtud de pensar tanto los objetivos explícitos como los objetivos implícitos de la última dictadura militar. Pero para esto, para entender la totalidad del proceso y fundamentalmente la cuestión económica, vamos a tener que esperar al próximo apartado, a la próxima reunión, ¿sí? Bueno, hasta acá podríamos decir mi presentación. Lo que voy a hacer entonces ahora, con lo que nos queda concretamente de clase, ¿sí?, es en principio tratar de recuperar por allí, ¿sí?, alguna que otra pregunta que aparezca de alguna u otra manera en esta situación. Ahí agarré el chat del grupo, ¿sí? Profe, hay gente que no puede entrar. Pasa lo mismo, me pongo a hablar y dejo gente esperando en la sala de espera. Por eso hay que conectarse temprano, ¿sí? Hay gente que no puede entrar y todos... Pero bueno, va a quedar grabada la clase, eso es un dato importante. Profe, dice Candela, cuando habla del empate hegemónico, ¿a qué se refiere? Es importante que tomen en cuenta esta idea del empate hegemónico. ¿Qué es un poco la idea del empate hegemónico? La idea del empate hegemónico tiene que ver con la articulación social que se produce entre el campo y la industria, el enfrentamiento social que se produce entre el campo y la industria. Recuerdan ustedes que hablamos, por un lado, de la estructura económica del periodo previo al golpe de Estado. Hablamos de la industrialización por sustitución de importaciones. Y dijimos, era un modelo que fomentaba la industria y perjudicaba de alguna u otra manera al campo, le daba al campo un rol absolutamente secundario. Captaba el Estado los recursos del campo y los canalizaba fundamentalmente hacia la industria. Eso llevaba a una situación, desde el punto de vista político y social, de empate hegemónico. ¿Qué es el empate hegemónico? El empate hegemónico describe una situación, una relación de fuerzas entre dos grupos sociales, en donde ninguno de estos dos grupos sociales puede imponerse o puede lograr una victoria definitiva sobre el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dos grupos, de alguna manera, luchan por el poder, pero ninguno puede lograr un éxito definitivo sobre el otro, se dice que está en una situación relativa de empate.
¿Por qué? Porque un grupo tiene la fuerza suficiente como para imponer sus demandas, pero no para consolidarlas, mientras que el otro grupo quizás no tiene la fuerza suficiente para imponer sus demandas, pero sí para neutralizar las demandas de su oponente. Es decir, típica situación de empate, ¿sí? Hay un dicho que dice, ¿no? Cuando dos no quieren, ¿no? No se puede, digamos. Cuando no hay confluencia de intereses es muy difícil llevar adelante fundamentalmente algún tipo de política. Entonces, debemos entender el empate hegemónico como esto, ¿no? Como una característica de la sociedad argentina donde ciertas alianzas sociales, entre ellas las que fomentaba la industria nacional junto con la clase obrera, eran muy fuertes a la hora de establecer sus demandas y canalizar sus demandas en el Estado, pero quizás necesitaban del campo, que era quien financiaba los proyectos de la industria. Y el campo, que quizás no era tan fuerte como la industria, tenía el problema de que, si bien era lo suficientemente fuerte como para impugnar cualquier avance de la industria más allá de cierto punto, evidentemente, bueno, esta situación derivaba en una suerte de empate. El empate hegemónico entonces caracteriza un momento de la sociedad argentina, ¿sí?, en donde diferentes fuerzas que aspiraban a consolidar un modelo de Estado, un proyecto de país, etcétera, chocan, ¿sí?, con un conjunto de obstáculos motorizados por otro grupo. Entonces, esa dinámica de empate hegemónico es lo que termina, de alguna u otra manera, ¿sí?, obstaculizando, podríamos decir, el desarrollo o la estabilidad política fundamentalmente de la Argentina y la garantía de que la Argentina construya una sociedad democrática durante fundamentalmente varias décadas, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del empate hegemónico, estamos hablando del periodo previo al año 76, ¿sí? Es decir, hay empate hegemónico durante, podríamos decir, finales de los años 60 y comienzo de los años 70. Y lo que viene a ser concretamente el proceso de reorganización nacional, esa es la tesis de Messinger, es a resolver el empate hegemónico. Messinger termina diciendo, bueno, el empate hegemónico, que fue la política implícita de la dictadura militar, termina siendo resuelto, ¿sí?, a favor fundamentalmente de determinados grupos. Después vamos a ver quiénes son los grupos que se terminan beneficiando concretamente de ese tipo de política a nivel general. Entonces, por eso, retomamos la idea del empate hegemónico como un elemento clave para estructurar la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XX y concretamente cómo la dictadura militar, por medio de un conjunto de políticas, las vamos a trabajar mucho más de cerca en relación a la cuestión económica, bueno, van a tener una importancia decisiva a partir fundamentalmente de finales de los años 70. Bueno, por allí, ¿estaría bien decir que la política económica de la dictadura militar es más similar a la del neoliberalismo que el liberalismo? Bueno, yo diría que es liberal, ¿sí?, oscila entre lo liberal y lo neoliberal, ¿sí? En general, uno podría señalar esta característica de la dictadura militar. Es decir, oscila entre lo liberal y lo neoliberal. Para nosotros, en algún sentido, no es una problemática esto, digo. En general es más bien neoliberal, ¿sí?, con algunas características, y de hecho los sectores liberales que están al interior ocupando puestos importantes dentro del equipo económico, muchas veces se quejan del propio Martínez de Hoz, porque dicen, las políticas que está aplicando no son las de la ortodoxia liberal. Y entonces, políticas como por ejemplo la tablita cambiaria, etcétera, tienen más bien una lógica no de libertad de mercado en el sentido liberal ortodoxo, sino de esta nueva forma del liberalismo que empieza a desarrollarse a partir de los años 70 en el contexto de América Latina. Bien. Sigo. ¿La guerra de Malvinas y la guerra en contra de los subversivos tienen el mismo objetivo? ¿Cómo las guerras en la doctrina del shock? Bueno, sí, ambas guerras de alguna u otra manera se pueden enmarcar dentro de la teoría del shock. Pero lo que estuvimos trabajando la clase de hoy es cierto, se puede pensar la idea de shock, pero la idea de shock medio como que nos deja como si la historia fuera manejada por alguien que mueve hilos y por lo tanto
y eso un poco falla en el caso argentino, porque lo que nosotros podemos ver concretamente es que hay disputas, hay riesgos y por lo tanto también hay enormes diferencias al interior de este sector dirigente desde el punto de vista político. Bueno, sigo. ¿Qué es el pretorianismo? El pretorianismo tiene que ver con una manera en la cual las Fuerzas Armadas intervienen en la política, no con el objetivo de participar activamente en el sistema político, sino como tutelar el sistema político. Es decir, ¿qué significa tutelar el sistema político? De alguna manera como supervisar el sistema político. Es decir, que no aparezcan opciones políticas ni partidos políticos que sean demasiado inorgánicos. Entonces, la idea de las Fuerzas Armadas como tutela del sistema político es lo que nosotros denominamos pretorianismo, que viene de los pretores, ¿sí? Que era la guardia que tenían los emperadores o la clase política romana. ¿Sí? Es decir, los romanos andaban siempre con 2 o 3 tipos al lado, que eran los pretores, y los pretores, ¿qué hacían básicamente? Cuidaban, ¿sí? A los políticos. Bueno, sigo. ¿Cuál sería la finalidad de un partido militar? En teoría la milicia no está por debajo del Poder Ejecutivo y esa política. Bueno, la idea es que dentro, digamos, la idea de un partido militar es un partido donde, más que un partido militar, donde los propios integrantes de las Fuerzas Armadas tuvieran un partido del orden, diría yo, más que un partido militar. O crear un partido militar es crear un partido asociado con los ideales de las Fuerzas Armadas. Ahora, evidentemente, una milicia siempre debe estar por debajo del Poder Ejecutivo y siempre debe ser apolítica. Sin embargo, lo que uno encuentra en el caso de América Latina es que hay una larga tradición de que en América Latina es quizás el único continente donde los militares o donde las Fuerzas Armadas no son apolíticas. ¿Por qué? Porque nuestro nacimiento como continente independiente se hizo de la mano de militares. ¿Quién era San Martín? Un militar. ¿Quién era Belgrano? Eran militares. Entonces, hay una larga tradición, en el caso de América Latina, de intervencionismo de las Fuerzas Armadas en la política. Por ende, la creación de un partido militar es el último intento, podríamos decir, de las Fuerzas Armadas para crear un partido político que representara sus propios intereses. De hecho, la derrota de Malvinas clausura absolutamente esa posibilidad. Hoy en día, las Fuerzas Armadas, a nadie se le ocurre crear un partido político que represente los ideales de las Fuerzas Armadas, sino que hoy en día las Fuerzas Armadas aparecen mucho más, como señala en ese sentido Oscar, que es, bueno, algo que está por debajo del Poder Ejecutivo, algo que está profesionalizado y algo que es apolítico. Santiago pregunta, ¿los 5 golpes de Estado durante esos 46 años eran 1930? Sí, 43, sí, 55, 62, 66. Sí, con la diferencia que el golpe del 62, más que un golpe, es un pronunciamiento militar que lleva el pronunciamiento de Guido, del interregno de Guido, pero que también puede ser entendido como un golpe. Galtieri aprovecha el poco apoyo al gobierno militar a partir del 78 y toma como recurso la supuesta victoria en Malvinas para adquirir el poder. Al revés, yo diría, lo que busca de alguna manera Galtieri es llevar adelante la posibilidad de Malvinas, es decir, ya que están en el poder, no perderse esa oportunidad y por lo tanto tratar de reconquistar las Malvinas como una forma, ¿sí?, para garantizar la continuidad del poder de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Naim, el delincuente subversivo puede ser considerado como la externalización de la culpa del modelo del gobierno que iba a ser aplicado, es decir, aplico este tipo de políticas debido a que este enemigo me obliga. Exactamente. Un enemigo invisible. Exactamente, totalmente. La idea tiene que ver con eso, con dado que el enemigo es un enemigo interno y es un enemigo invisible, por lo tanto se requiere una guerra total y una guerra con métodos totalmente diferentes, como puede ser en ese sentido la lucha antisubversiva, ¿sí?, que se da desde los años 50 y los años 60 en los procesos de descolonización, por ejemplo, en Argelia, en Centroamérica, etc. Santiago pregunta de vuelta. Cuando decís que la gente buscaba que se dé el golpe, ¿esto estaba influenciado, por ejemplo, por los actos terroristas de Montoneros? Bueno, ¿y el partido Centurión al frente de Nos sería un ejemplo de un partido del orden? Sí, empiezo por la última. Sí, el partido Centurión sería un intento, siempre fueron muy minoritarios,
pero sí, el Partido Centurión sería una suerte de partido del orden, ¿sí? Que tuvo a lo largo de estos años de democracia muchos intentos, entre ellos, por ejemplo, como dije antes, el Modín de Aldo Rico, pero el Partido de Centurión es claramente un formato, una idea de partido del orden, en donde claramente, digamos, esta política, esta línea ideológica de, por ejemplo, cuestionar, ¿sí?, de negacionista de la violación de derechos humanos, defender, por ejemplo, la última dictadura, políticas vinculadas también, en ese sentido, al salvemos las dos vidas, digamos, en contra del aborto y cosas por el estilo, están muy enmarcadas en ese lineamiento. Y por último, cuando decís que la gente buscaba, a ver, digo, la idea es que se van construyendo consensos, y esos consensos tienen que ver en los diferentes, podríamos decir, grupos de presión. Los medios de comunicación esperaban el golpe, los sindicatos, muchos de los sindicatos no actuaron en consonancia y dejaron venir el golpe. Cuando digo también gran parte de la sociedad civil despolitizada prefería quizás el golpe, también porque los golpes militares anteriores en la política argentina no tuvieron esta característica de terrorismo de Estado. Entonces, había una experiencia muy diferente a lo que era un golpe militar. No había una idea refundacional de la política previa a esto. Por lo tanto, es lógico que muchos pensaran, bueno, por suerte vienen los militares a poner orden, teniendo en cuenta que la escalada de violencia política que se había dado durante el año 74, 75 y durante la primera parte del 76 había sido realmente intensa. Y eso entonces llevaba concretamente a, bueno, a la cuestión de, bueno, es necesario que alguien venga a poner el orden. El problema es que aquellos que vinieron a poner orden, de alguna manera, cometieron más crímenes que los que, en definitiva, vinieron a evitar. ¿Se entiende un poco la idea? Eso es un poco la cuestión perversa que tiene el terrorismo de Estado, ¿sí? Bien, por eso es interesante, ¿sí? Ya con esto cierro, nos queda menos de un minuto, no va a haber reconexión después de esto. Con esto cierro. Un poco no estaría mal que uno piense, ¿no? Y que, en definitiva, busquen. El año pasado, el anteaño pasado, hubo toda una discusión entre una postura más bien negacionista de las víctimas del terrorismo, como fue la de Darío Lo Pérfido, ¿no? Y también un escritor argentino llamado Martín Coan, una disputa entre ellos acerca del número de los desaparecidos y por qué es importante la figura de los 30.000 desaparecidos. Porque la figura de los 30.000 desaparecidos lo que hace es poner el centro de la mirada en la represión ilegal. Decimos que son 30.000 los desaparecidos, no porque tengamos una prueba escrita de que son 30.000, sino porque como la represión fue ilegal, es el Estado quien tiene que dar la cara y quien tiene que, en definitiva, hacerse cargo. Son los militares los que tienen que decir cuántos fueron. Lo que planteamos entonces en ese sentido, los que defendemos esta postura, es que decir 30.000 desaparecidos es señalar concretamente el fenómeno de la represión ilegal.